La segunda bebida más consumida en el mundo después del agua es el té. Esta planta, originaria de China, cruza el mundo de norte a sur y de este a oeste para deleitarnos con su fragancia y espiritualidad. Desde sus beneficiosos efectos para la salud y su halo mítico hasta la satisfacción de degustar una agradable infusión, el té ha pasado a lo largo de la historia y de la geografía por diferentes etapas y connotaciones que le han hecho, junto con el café, una de las bebidas más populares del mundo. Botánica. La descripción botánica del té es Camellia sinensis, perteneciente a la familia de las dicotiledonias. Su cultivo tiene lugar en zonas con clima húmedo y cálido, pero soporta gran variedad de altitudes, lo cual afecta a las características de cada té. Es habitual que los arbustos de té convivan con otros árboles, y sus plantaciones no siempre están situadas en terreno llano o especialmente adaptado, de tal modo que pueden encontrarse cultivos en los parajes más insospechados. La planta, en estado salvaje, puede alcanzar los 10 o 15 metros de altura. No obstante, en las plantaciones solo se le permite crecer entre 1,25 y 1,50 metros para facilitar su recolección. Los arbustos de té no son recolectados hasta que alcanzan los 3 años de edad y su vida útil se prolonga de 25 a 40 años. Las hojas de té son dentadas y ovaladas y el brote tiene un color blanquecino y una pelusilla denominada pecoe. El té tiene una floración anual, normalmente en primavera, y su flor se utiliza para hacer algunos tés aromatizados naturales de alta gama. Orígenes. Sabemos que el té es originario de China y que su consumo se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Ya desde sus orígenes fue considerado una bebida que aportaba múltiples propiedades beneficiosas para la salud, atribuyéndosele una gran gama de efectos medicinales, por lo que su consumo fue rápidamente asimilado en los altos círculos cortesanos chinos. Pronto su comercio pasará a ser monopolio imperial, llegando a ser tan apreciado que se utilizó como moneda de pago de impuestos y tributos a aquella corte. Los orígenes del té se pierden en el tiempo. Solamente algunas leyendas tratan de arrojar algo de luz sobre este antiguo misterio. Una de las leyendas más populares atribuye su descubrimiento al emperador Shen Nong, precursor de la agricultura y la herboristería china. Este emperador habría adoctrinado a su pueblo a hervir el agua antes de tomarla como medida de precaución. Un día, estando Shen Nong descansando bajo un arbusto, comenzó a hervir agua cuando una brisa hizo caer en ella alguna de las hojas del árbol bajo el que se cobijaba. El emperador vio entonces que el agua empezaba a tomar un color cobrizo. Había nacido el té. Ya en tiempos de la dinastía Song, 960-1279, el erudito chino Cai Xiang promovió la creación de pequeños dragones de té prensado de altísima calidad, utilizados como moneda de curso legal para el pago de tributos. En ocasiones, estas porciones de té llegaron a ser más valiosas que el oro, y el propio Cai Xiang se lamentará en una nota escrita hacia 1049 de que algunos productores alteraban la pureza de su té aromatizándolo. Bajo el gobierno de Zhu Yuanhan, entre 1368 y 1398, fundador de la dinastía Ming, que perduraría más de 300 años hasta 1644, empezaron a fermentarse las hojas, hasta entonces verdes, del té, para aumentar el tiempo de su conservación. Fue entonces cuando surgieron dos nuevas clases de té: el tradicional té verde natural aromatizado con flores y el té negro. Los productores Ming descubrieron que podían conservar las hojas de té dejándolas fermentar hasta que adoptasen un color rojizo y hornearlas después para detener el proceso natural de descomposición. Japón. Según narra otra antigua leyenda, fue un monje asceta quien llevó la planta desde China hasta Japón, introduciéndola en los templos de budismo zen, donde los monjes empezaron a utilizarla como ayuda para mantenerse despiertos durante la meditación. El consumo de té y las creencias budistas fueron evolucionando de manera paralela, y mientras los rituales asociados con el té en la antigua China desaparecieron,
los japoneses desarrollaron una ceremonia compleja y única denominada Cha no Yu, que todavía se practica en la actualidad. Llegan los europeos, Ceilán e India. No será hasta el siglo XIX que se comience a cultivar té en la India y Ceilán para cubrir las exportaciones hacia Europa. Los ingleses crearon las primeras plantaciones en aquellas regiones, ya que la planta es únicamente originaria de China y fuera de allí solo existía de manera silvestre en la región india de Assam, Camellia assámica. En la década de 1870, Ceilán se convirtió en una de las principales áreas británicas productoras de té. Thomas Lipton compró varias plantaciones abaratando bastante el producto y haciéndolo más popular. Tomando como modelo los clippers norteamericanos, en 1850 se construye el primer clipper británico, el Stornoway, al que luego siguieron muchos más. Estos grandes veleros contribuyeron a reducir notablemente el tiempo de travesía entre Asia y Europa. Tradicionalmente en India y Ceilán solo se procesaba té fermentado de alta gama, ya que era el que se consumía en Europa. Se empezaron a cultivar jardines de gran tradición y calidades exclusivas, llegando a ser un té indio de la región de Darjeeling, uno de los tés fermentados más apreciados en el mundo occidental. Europa. El té llegará a Europa a principios del siglo XVII. No está claro si de la mano de navegantes holandeses o portugueses, ya que ambos países comerciaban entonces en los mares de China. En Inglaterra la primera aparición documentada de té se produce en 1658 y su evolución adoptó un giro afortunado en el año 1662, cuando el rey Carlos II toma por esposa a la princesa portuguesa Catalina de Braganza. La nueva reina, consumidora declarada de té, trajo con ella como parte de su dote una caja de té de China. Pronto comenzó a servirlo entre sus amistades en las recepciones de la corte, haciendo que su consumo se extendiera entre las clases altas del país. Durante el siglo XVIII, el té se convirtió en la bebida más popular en Inglaterra, llegando a competir con la cerveza y la ginebra. Podemos datar en los primeros años del siglo XVIII el comienzo de la expansión de su consumo en Europa, llegando a convertirse también aquí en un ritual de uso de la buena mesa y la buena sociedad. Diferentes clases y variedades. La planta del té es prácticamente la misma en todos los países. Lo que hace que se diferencien unas clases de té de otras es el proceso de elaboración, así como el clima local, el tipo de suelo, el momento de recolección de las hojas, el tamaño de las mismas, etc. Según todos estos factores, se puede establecer una clasificación general de los tipos de té más usuales según su procesado. Té verde, que como ya hemos mencionado no ha sufrido ningún proceso de fermentación. Té blanco. De la misma manera que el té verde es un té no fermentado, solo que sus hojas son únicamente yemas sin abrir, recogidas de arbustos poco crecidos. Té negro o fermentado. Té oolong o semifermentado. Té pu'er, también conocido como té rojo y denominado dentro de la clasificación como posfermentado, ya que sufre una fermentación muy lenta y específica. Té aromatizado. Cualquiera de las variedades anteriores a las que se le han añadido flores, frutas, especias y aroma.